good crowd has joined us for our Zoom service, and I appreciate that. Looking forward to our time together in God's Word. Bueno, iglesia, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad se ve como que tenemos un buen número de personas que nos acompaña y apreciamos eso. Esperamos que vamos a tener un buen tiempo en la palabra de Dios. And I certainly want to take just a moment just to acknowledge any of our church family who has served in the military, sons, daughters, moms, and dads. I certainly appreciate you and respect you greatly, and thank you for your service there. Bueno, y ciertamente quiero tomar un momento para reconocer a nuestra iglesia familiar. Si hay alguien que ha servido en el ejército, hijos, hijas, madres, papás, la verdad le apreciamos mucho, le respetamos y le damos muchas gracias. And I also want to thank everyone for being faithful to our Zoom services. I know it's not ideal, and it can be with technology, some distractions there, but I'm thankful for the opportunity to do it. And I'm also thankful that you've chosen to join with us this morning. Bueno, y también quiero dar gracias por su fidelidad a nuestros servicios de Zoom. Yo sé que a veces no es ideal y puede haber distracciones por medio, pero gracias por compartir con nosotros. Well, let's take our Bible and go to 1 Samuel chapter 13, 1 Samuel chapter 13. Bueno, tomemos nuestras Biblias, vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 13. 1 de Samuel capítulo 13. And we're going to read the first 7 verses. The first 7 verses, I'll say a few things, then we'll read some more, and then we'll ask the Lord's help. Bueno, vamos a leer los primeros 7 versículos, luego voy a decir algunas cosas, vamos a orar y luego vamos a continuar a decir algunas cosas. Entonces, 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 7, dice así. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. In today's scripture, King Saul is in trouble. En nuestra escritura hoy en día, el rey Saúl se encuentra en problemas. And Israel has been victorious over the Philistines in some previous battles. Y previamente en otras batallas, Israel ha sido victorioso sobre los filisteos. But the Philistines, they didn't quit. They actually made their army bigger, and they went out and they were getting ready to fight against King Saul's army again. Y bueno, los filisteos no tiraron la toalla, sino empezaron a incrementar en sus números y se estaban preparando para ir a pelear una vez más con el rey Saúl. And I put this map up here because I think it'll help us understand that right now in this story, the Philistines are located in a city called Michmash. Y yo puse este mapa aquí en pantalla porque es importante notar que ahorita los filisteos se encuentran en un lugar, en una ciudad que se llama Micmas. And Saul has his army of the Israelites, and they are located in a city called Gilgal. Y Saúl tiene el ejército de Israel ubicado en la ciudad que se llama Gilgal. And these two armies are getting ready to fight once again, and Saul wants to make a sacrifice before the battle begins. Y bueno, estos dos ejércitos se están preparando para enfrentarse en batalla una vez más, y Saúl quiere hacer un sacrificio antes que comience esta batalla.
And it was very common in the ancient world that armies would sacrifice to their deity in hopes that their deity would provide victory in the battle. Y fue una práctica militar común en el antiguo mundo sacrificar a su deidad porque esperaban que hacer ese sacrificio les iba a ayudar en la batalla que iban a tener. So Saul, he wants to make a sacrifice to God, and he's waiting for Samuel to come and make the sacrifice happen. Y bueno, Saúl quiere hacer un sacrificio a Dios y él está esperando que venga Samuel para que venga y lo haga. So Saul waited, waited, and waited. He waited 7 days, and he got tired of waiting, and so Saul actually makes the sacrifice himself. Y bueno, Saúl está esperando, espera por 7 días, espera, espera y espera, y Samuel nunca llega, entonces Saúl empieza y hace el sacrificio él mismo. Now, I don't know about you, but from Saul's perspective, I can understand that he was getting ready to fight and he wants to make this sacrifice and he doesn't see Samuel coming, so he does the sacrifice himself. Y bueno, del punto de vista de Saúl puedo entenderlo porque está esperando que venga Samuel y no lo ve que se asoma, entonces él hace el sacrificio él mismo. Well, notice what Samuel did when he came and saw that Saul had started the sacrifice. Let's read verses 11 through 14. Entonces vamos a ver ahora, cuando al final llega Samuel, veamos lo que él encuentra y lo que él dice. Verse 13, you said? 11 through 14. Okay. Vamos a leer versículos 11 al 14. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amen. Let's ask the Lord's help. Ok, vamos a implorar al Señor para su ayuda. Oremos. Padre Celestial, esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos, Señor, y imploramos, Señor, que tú hablas a nuestros corazones. Señor, que no sea simplemente otro servicio más, que sea solamente otra prédica más, pero que tú hables, Señor, a esa parte que nadie más puede tocar, Señor, ese hombre interior. Ayúdenos, Señor, desafíanos, muéstrenos dónde es que nosotros estamos y ayúdanos a ver esperanza que tenemos en ti, que sí podemos cambiar. Gracias, Padre, por todo te damos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Amen. Well, Saul had been waiting 7 long days. Bueno, Saúl estaba esperando 7 largos días. And the Philistines were just miles away and the battle was getting closer to starting. Y los filisteos estaban solo unas pocas millas de distancia y la batalla se acercaba para comenzar. And again, it seems reasonable what Saul did. He's tired of waiting and he's getting ready to start the battle and he makes the sacrifice himself. Y bueno, parece muy razonable lo que hizo Saúl. Estaba ya cansado de esperar y él tomó en sus manos e hizo el sacrificio él mismo. And Saul is not met by approval from Samuel. Actually, Samuel he judges Saul and says, Saul, you've acted foolishly. Y la verdad, Saúl no es encontrado con aprobación, sino más bien Samuel le juzga y dice que ha hecho insensatamente. And Samuel actually makes the announcement that Saul was going to lose his kingdom. Y más bien Samuel hace el anuncio que Saúl va a perder
su reino. Over the next several minutes, I want to give you 4 thoughts about what a fool does. Y bueno, sobre los próximos minutos quiero darles 4 cosas que un insensato hace. And sadly, it sounds reasonable what Saul did, but actually, what Saul did was very, very foolish. Y bueno, tristemente suena muy razonable lo que hizo Saúl, pero la verdad, él hizo muy insensatamente. And I want to give you 4 thoughts over the next several minutes about the foolishness of Saul. Notice with me number 1. Y sobre los próximos minutos quiero darle 4 cosas que hizo Saúl neciamente o insensatamente. Mire primero, número 1. Number 1, a fool makes it all about himself. Número 1, un insensato convierta todo en cuestión de él mismo. Notice something, and let's read again in verse number 4, please. Leamos una vez más versículo 4. Dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Okay. What happens here is that Israel hears that Saul has had this great victory over the Philistines. Y lo que pasa aquí es que Israel escucha que Saúl tuvo una gran victoria sobre los enemigos, los filisteos. But Saul didn't tell the whole story. The reason why he had victory was because in verse number 3, Jonathan is doing all of the fighting. Y la verdad, Saúl no cuenta toda la historia. La razón por la cual Saúl tuvo victoria es porque en versículo número 3, Jonathan es el que está haciendo toda la pelea, toda la lucha. Notice that Jonathan, he's the one that defeated the Philistines. Miren versículo 3, que es Jonathan quien conquistó a los filisteos. So here it is that Jonathan, he's doing all of the fighting, but Saul, he's taking all of the credit. Y mira aquí que es Jonathan que está haciendo todo el esfuerzo para pelear, pero el que se está tomando crédito por sí mismo es Saúl. I want you to think about this. Quiero que piensen esto. Did you know that you cannot have a resurrection without a crucifixion? ¿Sabía usted que no puedes tener una resurrección sin primero tener una crucifixión? Christianity is the only religion that teaches that life comes after death. El cristianismo es la única religión que enseña que vida viene después de la muerte. And for you and I to truly experience the power of the resurrected life, we must first die to our fleshly, carnal desires. Y para nosotros realmente experimentar el poder de la vida resucitado, tenemos que nosotros tener victoria cuando nosotros morimos a nuestros deseos carnales. And the Bible makes it very clear that it was Jonathan, he was the one doing the fighting, but it was Saul, he was the one that was taking all of the credit. Y la Biblia nos hace claro que era Jonathan que estaba haciendo toda la lucha, toda la pelea, pero Saúl es el que estaba tomando crédito por aquello. And Saul, he didn't even thank the Lord. It was Saul's kingdom. It was Saul's army. It was Saul's victory. Y la verdad, Saúl ni siquiera tomó tiempo para dar gracias a Dios, sino era el reino de Saúl, era el pueblo de Saúl, era la lucha, la victoria de Saúl. And that was the great failure of the man Saul. It was always about Saul. Y eso fue el gran fracaso del hombre Saúl. Siempre se trataba de él mismo. And we see the first steps of a fool in Saul's life because Saul made it all about King Saul. Y vemos el primer paso en la vida de un insensato, porque Saúl convierte todo en cuestión de él mismo. Notice with me number 2 that a fool gets tired of waiting on the Lord. Mire conmigo punto número 2. Un insensato se cansa de esperar en el Señor. Let's reread verses 8, 9, and 10, please. Leamos una vez más versículos 8, 9 y 10. Dice así, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl,
traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él se acercaba de ofrecer, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Not only was it Saul's kingdom, Saul's army, it was now Saul's sacrifice. No solamente era el reino de Saúl, no solamente era el ejército de Saúl, ahora era el sacrificio de Saúl. And because Saul got tired of waiting on Samuel to come, Saul makes the foolish decision that he was going to perform the pre-battle sacrifice. Y por el hecho que Saúl se cansó de esperar que venga Samuel, entonces él tomó la decisión insensata de ofrecer el holocausto, de hacer el sacrificio antes de la batalla él mismo. And Saul, because he was tired of waiting, Saul, he begins doing things that he was not allowed to do. Y el hecho que Saúl se cansó de esperar por Samuel, él empezó a hacer las cosas que no le fue permitido de hacer. And then when he begins to do things that he was not allowed to do, did you notice what God did to Saul? Y se da cuenta de que cuando Saúl empezó a hacer las cosas que no fue permitido que él haga, se dio cuenta lo que Dios empezó a hacer. God said to Saul that a man that cannot wait on me Dios dijo que un hombre que no puede esperar en mí cannot be entrusted with my kingdom. no puede ser confiado con mi reino. As I was thinking about this and preparing this, I asked God, God, help me to always wait on you. Y mientras yo preparaba esto, yo decía a Dios, decía, Señor, ayúdeme a mí siempre esperar en ti. And the man that has gotten tired of waiting on the Lord, he's taken the first step to foolishness. Y aquel hombre que se ha cansado en esperar en el Señor ha tomado ya el primer paso hacia la insensatez. Church, I want you to think about this. Because Saul did not wait on God, Saul lost the kingdom. Iglesia, quiero que piensen en esto. Saúl, por causa de no haber esperado en Dios, Saúl perdió el reino. If Saul had just waited a little bit longer, Si tan solo Saúl se hubiese esperado un poquito más. notice in verse number 10, the Bible says, and it came to pass that as soon as he made the offering, he notices that Samuel was coming. Mira aquí, nota en versículo número 10. Entre tanto, dice la Biblia, cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. The fact that Saul did not wait shows that Saul did not have true faith in God. El hecho que Saúl no esperó en Dios muestra que Saúl no tenía una fe verdadera en Dios. And Saul, he had confidence in himself, but he had no confidence in the Lord. Saúl tenía confianza en sí mismo, pero no lo tenía en el Señor. Well, notice with me number 3, a fool is in jeopardy of losing everything. Mire conmigo punto número 3, que un insensato está en peligro de perderlo todo. Church, when I realized this was absolutely shocking. Don't miss this. Iglesia, cuando yo me di cuenta de esto fue absolutamente impactante. No se vayan a perder esto. In chapter 12, Saul was crowned king of all of Israel. In chapter 12. En capítulo 12, Saúl es coronado como rey sobre todo Israel, tan solo en capítulo 12. And then here we're in chapter 13, and Saul has already lost the kingdom. Y estamos aquí ahora en capítulo 13 y Saúl ya ha perdido el reino. If Saul had waited just a little bit longer, Si tan solo Saúl hubiese podido esperar un poquito más. I was recently asked a very good question. Is it okay to ask God why?
Recientemente me ha hecho una pregunta, alguien me ha hecho una pregunta muy importante y la pregunta era, ¿está bien pedir a Dios por qué? And I think that's an excellent question. Is it okay to ask God why? And people right now are asking God, why is this virus happening? Why is this happening in my life? Is it okay to ask God why? Y creo que es una buena pregunta. ¿Está bien o estamos correctos en pedir a Dios por qué? Muchas personas hoy por el virus están preguntando por qué Dios está permitiendo todo eso. Entonces, ¿está bien pedir a Dios por qué? And I respectfully don't think it's appropriate that we ask God why. Y yo con mucho respeto, no creo que es apropiado que preguntemos a Dios por qué. I don't think it's appropriate that we ask God, when are you going to do something about this? No creo que es apropiado nosotros pedir a Dios, Dios, ¿cuándo vas a hacer tú algo acerca de esto? Our responsibility is to wait on the Lord. Nuestra responsabilidad es esperar en el Señor. Don't forget that bad first steps can lead to final steps. No se olviden que primeros pasos que son malos pueden convertirse en nuestros últimos pasos. All right, look up here for a moment. Ahora miren hacia acá un momento. There is not a lot of difference between our first steps and our final steps. There's not a lot of difference there. No hay mucha diferencia entre nuestros primeros pasos y nuestros últimos pasos. And I believe very strongly that the difference between victory and defeat is ultimately our waiting on the Lord. Y yo creo que la diferencia entre la victoria y la derrota es tan solo en esperar en el Señor. If your first step is to not wait on the Lord, then that could lead to your final steps. Si tu primer paso no es esperar en el Señor, entonces eso puede llevarte hacia tus últimos pasos. And you could be just like Saul and ultimately lose the kingdom because you aren't willing to wait on the Lord. Y puede suceder como Saúl, que perdió el reino tan solo porque no estás dispuesto a esperar en el Señor. I want you to also understand that Saul knew that he was not allowed to do the sacrifice. He was not the priest. He was not the prophet. He was only the king. Y quiero que entiendan que Saúl sabía que él no debería haber hecho el sacrificio, porque él no fue el sacerdote, él no fue el profeta, no tenía el derecho de hacer el sacrificio. Well, notice with me, number 4, that a fool misses opportunities to glorify the Lord. Mire conmigo punto número 4, que un insensato pierde oportunidades para glorificar al Señor. Okay, Saul is the king, but let me ask you this question. Where are the people of Israel right now? Bueno, Saúl es el rey, pero déjame hacerle una pregunta. ¿Dónde está ahora el pueblo? Well, verse number 6 tells us, notice where the people are in verse number 6. Miren conmigo, versículo número 6 nos dice dónde está el pueblo y dice aquí, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Saul had a wonderful opportunity to give God the glory during his trial of testing. Saúl tenía una oportunidad grande para glorificar al Señor en su tiempo de prueba. And Saul, as the king, he could have shouted to the people and said, come out of your caves, come out of your rocks, come out of your pits, because God is going to do something. Él podía, Saúl como rey, podía exclamar al pueblo y decir, salgan de sus cuevas, salgan de sus peñascos, porque Dios va a hacer algo. But because Saul was tired of waiting on the Lord, Saul missed the opportunity to glorify God in his situation. Y porque Saúl estaba cansado de esperar en el Señor, perdió su oportunidad de glorificar a Dios en su situación. I think it's fascinating that Samuel came on the 7th day. Me parece fascinante que Samuel vino en el séptimo día.
Okay? If Samuel had come on the first day, it would not have been a test of faith. Si Samuel hubiese venido en el primer día, entonces no hubiese sido una prueba de fe. If Samuel had come on the third day or the fourth day, it would not have been a test for Saul's faith. Si Samuel hubiese venido en el tercero o en el cuarto día, no hubiese sido una prueba de fe de Samuel. But Saúl. God knew exactly when Samuel was to come, and Saul's responsibility was for him to wait on the Lord. Pero Dios sabía exactamente cuándo Samuel debería haber ido, y Saúl, su responsabilidad era de esperar en el Señor. If Saul had waited just a little bit longer, Si Saúl tan solo hubiese esperado un poquito más, he could have glorified the Lord. podría haber glorificado al Señor. But now he's not glorifying the Lord. Saul is actually justifying his own sin and his own disobedience. Y no está glorificando al Señor, sino más bien Saúl ahora está tratando de justificar su propia desobediencia y su propio pecado. Okay, notice how Saul justified his disobedience. Let's read verses 11 and 12 again. Vamos a ver cómo es que Saúl justificó su propia desobediencia y pecado. Leamos versículo 11 y 12 de nuevo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi el pueblo que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Saul, if he had just waited a little bit longer, he could have given a great testimony about the Lord. Si Saúl tan solo hubiese esperado un poquito más, podría haber dado un gran testimonio del Señor. But he didn't wait. He wasn't willing to wait. He grew tired of waiting on God, and now he is justifying his own sin and disobedience. Y se cansó, la verdad, en esperar en el Señor, y ahora está justificando su propia desobediencia y su propio pecado. All right, well, Mr. Helton, what am I supposed to do? Entonces usted ahora pregunta, pues, hermano Helton, ¿qué es lo que ahora yo debo hacer? Over the next several minutes, I want to give you 3 things from this story that you and I can do to make sure that we are not fearful followers. Y bueno, en los próximos minutos quiero darle 3 cosas que usted y yo podemos hacer para que nosotros no seamos unos seguidores temerosos. Sadly, Saul had proven himself a fool, but how can you and I not be fearful followers? Lastimosamente, Saúl se comprobó que era un hombre insensato, pero ¿cómo es que nosotros podemos ser seguidores que no tienen temor? All right, notice with me number 1. Miren conmigo punto número 1. You and I, we need to stay steadfast in the fight. Usted y yo debemos mantenernos firmes en la lucha, en la batalla. I love the testimony of Jonathan. Jonathan was not caught up in just his lack of faith, and he wasn't caught up into not waiting on the Lord. Jonathan was busy fighting the enemies. Me encanta el testimonio de Jonathan. Él no estaba ahí con su fe desalientado, sino él estaba ocupado en la batalla contra los enemigos. Fear and faith cannot exist in the same relationship at the same time. El temor y la fe no puede existir en la misma relación y al mismo tiempo. And that's what Jonathan teaches us. Jonathan was in the middle of the battle fighting the Philistines, but he's fighting the battle in faith. Y eso es lo que nos muestra, nos enseña la vida de Jonathan. Él está en medio de la batalla peleando contra los filisteos. Él está ahí peleando la batalla de fe. I want to say something that's very important, church. Don't let the quarantine take you out of the fight. Quiero decir algo importante, iglesia. Por favor, no permite que la cuarentena le saque a usted de la pelea, de la lucha. Keep your sword out and keep defeating those enemies that Satan often surrounds our lives with.
mantenga su espada afuera y sigue conquistando esos enemigos de los cuales Satanás muchas veces nos rodea. Have you noticed that the devil's enemies don't change? ¿Se ha dado cuenta usted que los enemigos del diablo no cambian? And the reason why the devil's enemies don't change is because the devil is so successful by surrounding us with the same old enemies. Y la razón por la cual no cambian es porque el diablo tiene tanto éxito con esos mismos enemigos que no cambian. Entonces él usa esos enemigos y nos rodea con ellos. See, fear worked way back in the day of Saul, and fear still works today. Y el temor funcionó muy bien en aquel día en la vida de Saúl y el temor sigue funcionando muy bien hoy en día. But Jonathan teaches us that faith worked in his day, and faith also will continue to work in our day. Y Jonathan nos muestra que la fe funcionó en el día de él y también la fe va a seguir funcionando en nuestro día. Think about how many Christian lives, how many Christian homes have been wounded and injured because of fear, doubt, anxiety, disobedience, impatience. Piensen en cuántos hogares cristianos han sido heridos por temor, dudas, ansiedades, desobediencia, falta de paciencia. Saul was sadly caught up in the drama of the kingdom. Saúl tristemente estaba muy involucrado en el drama de su reino, But Jonathan was busy fighting the Philistines. pero Jonathan estaba ocupado en peleando a los filisteos. Don't let the quarantine take you out of the fight. You keep your sword, the word of God, keep it drawn and continue to fight those enemies that want to keep victory from the Christian life. No dejes que la cuarentena te saque de la lucha, de la batalla. Mantenga tu espada, la palabra de Dios afuera y siga luchando contra esos enemigos, los cuales Satanás nos rodea. Notice with me, number 2, we need to have faith that help is on the way. Mire conmigo punto número 2. Tenemos que tener fe que ayuda está en camino. Church, we cannot have victory in our lives without first waiting on the Lord. Iglesia, nosotros no podemos tener victoria en nuestras vidas sin primero esperar en el Señor. And Saul, get this, he had the testimony of waiting. He waited for 7 days, but he didn't wait long enough. Y Saúl tuvo el testimonio de esperar por 7 largos días, pero el problema era que eso no era suficiente. And I could see Saul telling Samuel, well, I waited 7 days. I waited 7 long days for you to show up. But the problem was you didn't wait long enough. Y yo puedo ver cómo Saúl quizás le podría reclamar a Samuel diciendo, pero yo te esperé 7 largos días. Pero el problema era que Saúl no esperó lo suficiente. I believe that it's very possible that Saul made this offering without faith. Yo creo que es muy posible que Saúl hizo este holocausto, este sacrificio, sin fe. And I think that Saul had the attitude that, God, here's your sacrifice. Where's my victory? Y yo creo que es posible que Saúl tuvo la actitud que, Dios, mire, aquí está tu sacrificio, ahora ¿dónde está mi victoria? Church, don't miss this. Iglesia, no se pierde esto. God absolutely rejects the attitude of, here's your sacrifice, where's my victory? Dios absolutamente rechaza esa actitud. Aquí está tu sacrificio, ahora ¿dónde está mi victoria? Hey, Mr. Elton, how do you know that Saul made this sacrifice without faith? Usted dice, señor Helton, ¿cómo usted sabe que Saúl hizo este sacrificio sin fe? Because faith waits on God. Porque la fe espera en Dios. We know that faith is not living by sight. Nosotros sabemos que vivir por fe no es vivir por la vista. But we forget all the time that faith also includes waiting on the Lord.
Pero nos olvidamos también que la fe incluye esperar en el Señor. And I want to say that again. Y quiero repetir eso una vez más. I understand, you understand that faith is not living by sight, Yo entiendo, usted entiende que fe no es vivir por vista, but we forget all the time that faith includes, it requires that we still wait on the Lord. y nos olvidamos todo el tiempo que la fe también incluye, requiere que esperemos en el Señor todo el tiempo. It's not about your timing, it's not about your plans, it's not about your agenda. No se trata de tu tiempo o de tus planes o de tu agenda. Church, before you ever do it, make sure that God is behind it. Iglesia, mucho más antes que usted vaya a hacer algo, asegura que tiene el respaldo de Dios. Make sure before you ever do it that God is behind it. Asegúrese que antes que vayas a hacer algo, que Dios está detrás de ello, que tienes el respaldo de Dios. God really challenged me with this thought, and I hope it helps. Dios, la verdad, me desafió con este pensamiento y espero que le vaya a ayudar. I don't know when, I don't know how, Yo no sé cuándo y yo no sé cómo, but I am confident that help is on the way. pero tengo confianza que la ayuda está en camino. God has a providential way of always sending someone and something that we need. Dios siempre tiene una forma providencial de mandar a alguien o a algo que nosotros necesitamos. God knew the Philistines were in Michmash. Dios sabía que los filisteos estaban en Micmas And God knew that the battle was getting ready to start. y Dios sabía que ya pronto iba a comenzar la batalla. And God sent Samuel. Y Dios mandó a Samuel. The problem wasn't with God. The problem was Saul. He didn't wait long enough. Y el problema no era Dios, el problema era Saúl. Él no esperó lo suficiente. So Saul had the testimony, hey, I've been waiting 7 days. Well, Saul, keep waiting. Y bueno, Saúl tuvo el testimonio, he estado esperando 7 días. Bueno, Saúl, sigue esperando. Well, the battle is getting ready to start. Well, Saul, keep waiting. Help was on the way. Y bueno, la batalla ya iba a comenzar, pero Saúl sigue esperando porque la ayuda está en camino. Let's read verses 11 and 12 again. Vamos a leer versículos 11 y 12 de nuevo. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Saul's not trying to be rude, but he's basically telling Samuel, according to my time, you're running late. Y bueno, Saúl no estaba tratando de ofender a Samuel, pero Saúl decía, Samuel, según mi tiempo, tú estás un poco ya atrasado. God is always on time. Dios siempre llega justo al tiempo necesario. And Saul was trying to justify why he disobeyed God. God is always on time. Y Saúl estaba tratando de justificar su desobediencia, pero Dios siempre llega a tiempo. Don't miss this. No se vaya a perder esto. In the eyes of God, not even a king is justified in breaking God's rules. En los ojos de Dios, ni siquiera un rey es justificado en quebrar las reglas de Dios. Here I am, I'm thinking that Samuel could have gotten there and he could have said, hey, Saul, I understand the armies, they're getting ready to fight and the Philistines are at Michmash. I know what you were thinking. Don't worry about it, Saul. Y yo me puedo imaginar tal vez Samuel diciéndole a Saúl, Saúl, mire, yo sé que los filisteos están en Micmas, que la batalla ya va a comenzar, no te preocupes. But remember that victory only comes when we do it God's way. Pero recuerde que la victoria solamente viene cuando nosotros hacemos las cosas conforme al plan de Dios.
I had this thought. I hope you understand this. Yo tuve este pensamiento y espero que me lo vayan a entender. Let me explain this. If I had to be Jonathan or Saul, I think I'd rather be Jonathan. Déjame explicarlo. Si tuviera que escoger en ser Jonathan o ser Saúl, creo que yo prefería ser Jonathan. And let me explain why. Because it's easier to fight than to wait. Y déjame explicarlo por qué. Porque es más fácil pelear que esperar. See, Jonathan had the advantage. He had his sword out, and he was defeating the Philistines, and he could think to himself, oh, I've defeated him, and I've defeated him, and I'm getting the victory. It's easier sometimes to fight than to wait. Y Jonathan tiene su espada afuera y está conquistando a los filisteos, le mata a uno, le mata a otro y puede ver que él está consiguiendo la victoria, pero a veces es más fácil pelear que esperar. Do you know that it's hard to feel like you're winning when you're waiting? ¿Sabes? Es duro sentir que uno está ganando cuando tú estás esperando. But I want you to know that that is a biblical truth. When you are waiting on the Lord, you are winning. Y eso es un principio bíblico, que cuando usted está esperando en el Señor, usted está ganando. And the moment that you stop waiting on the Lord, the moment that you stop living in faith, defeat is right around the corner. Y el momento que usted deja de esperar en el Señor, el momento que usted deja vivir por fe, la derrota está alrededor de la esquina. And I can understand Jonathan feeling like, oh, I'm being victorious. I can see my victory. But Saul was struggling with this idea that we win when we wait. Y bueno, Jonathan, para él era fácil ver que estaba ganando porque estaba en medio de la batalla, pero Saúl estaba luchando con ese pensamiento que estaba ganando mientras él estaba esperando. But church, you can't have victory any other way. Pero iglesia no puede tener victoria de otra forma. Notice in verse number 12 that he forced, notice at the end of that, in verse 12, he says, I forced myself to do what I did. He's basically telling Samuel, I had to do this. Y mire lo que dice en versículo 12, Saúl dice, me esforcé. Saúl estaba diciendo a Samuel, yo tuve que hacer esto. Saul knew that he was acting disobediently. Saúl sabía que estaba actuando de una forma desobediente. Church, don't miss this. Iglesia, no se vaya a perder esto. Our biggest problem is not ignorance, it's obedience. Nuestro problema más grande no es ignorancia, sino es obediencia. What's the best advice that I can give you today? ¿Cuál es el mejor consejo que le puedo dar hoy día? Keep waiting. Sigue esperando. And the time that the devil tempts you to quit and to give up on God, keep waiting. Y el tiempo cuando Satanás le tienta a tirar la toalla y dejar de esperar en Dios, pues sigue esperando. And don't forget that thought that when we are waiting, we are actually winning because God wants us to wait on Him. Y no se vaya a olvidar ese pensamiento que mientras nosotros estamos esperando, actualmente lo que estamos haciendo es ganando porque Dios quiere que esperemos en Él. Wait a little bit longer. Espere un poquito más. Because God is going to do something that only God can do. Porque Dios va a hacer algo que solamente Dios puede hacer. And that was Saul's greatest mistake. He got tired of waiting on God and he said, I got to do what I got to do. Y ese fue el error más grande que cometió Saúl, porque se cansó en esperar en el Señor y dijo, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Wait a little bit longer. Espere un poquito más. Because God is going to do what only God can do. Porque Dios va a hacer algo que solamente Dios puede hacer. And then very quickly, number 3, what do we need to do? Well, don't be a fearful follower. Y bueno, número 3, rápidamente, no sea un seguidor temeroso. I'm not making fun of the people in verses 6 and 7. I'm not making fun of them because I've felt like them before, and I'm sure you have too. Let's read verses 6 and 7 again.
Yo no me estoy burlando de las personas en versículos 6 y 7 porque muchas veces yo me he sentido como ellos. Leamos de nuevo versículos 6 y 7. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando. I'm not making fun of them because I felt like that before. Yo no me estoy riendo o burlando de ellos porque yo me he sentido muchas veces como ellos. But I've got good news. Pero tengo buenas noticias. We're not following Saul, we're following Jesus. No estamos siguiendo a Saúl, estamos siguiendo a Jesús. And because we're following Jesus Christ, we don't have to be a fearful follower. Y el hecho que nosotros estamos siguiendo a Jesucristo hace que nosotros no tenemos que ser seguidores temerosos. The shocking thing about Saul is he had an amazing, powerful resource that was just waiting to give him grace, waiting to give him mercy, waiting to give him strength. Y la parte interesante es que Saúl tenía un recurso muy poderoso en su vida esperando para darle gracia, para darle confianza. However, Saul chose not to have faith in God. Pero sin embargo, Saúl escogió no tener fe, confianza en Dios. Did you see what Saul did? He started blaming everybody. He blamed the Philistines. Well, the Philistines are in Michmash. Y vio lo que hizo Saúl, empezó a culpar a los demás. Dijo, bueno, los filisteos están en Micmas. Well, I got news. The devil always has Philistines in Michmash. Michmash is not going away. Y bueno, tengo noticias para usted, que el diablo siempre tiene enemigos ahí en Micmas, y Micmas, los enemigos de Micmas no se van a desaparecer. Then Saul started blaming Samuel. He said, Samuel, I've been waiting for 7 days and I just haven't seen you. I couldn't help myself to do this. Y Saúl empieza luego a culpar a Samuel. Samuel, te estuve esperando 7 días y no llegabas. No podía evitar yo hacer esto. And then Saul, he blamed the people. He said, well, look. He said, look at my people. Look at my army. They're hiding in caves. They're hiding in rocks. They're hiding in pits. Saul blamed everybody but himself. Y luego Saúl, culpable al pueblo, le decía a Samuel, mire mi pueblo, mi ejército me ha desertado. Están en cuevas, están en peñas, están en todos estos lugares. Y Saúl culpaba a todos los demás menos a él. Jesus knows exactly where he's going. Jesús sabe exactamente a dónde se está dirigiendo. And Jesus knows exactly how to get you there. Y Jesús sabe exactamente cómo hacer que tú llegues ahí. Don't be a fool and stop giving up on the Lord. No seas insensato y dejar de confiar en el Señor. And please do not be a fearful follower. You're not following Saul. Y por favor, no sea un seguidor temeroso, porque usted no está siguiendo a Saúl. You're following Jesus Christ. Usted está siguiendo a Jesucristo. Did you know that patience and faith are signs of spiritual maturity? ¿Sabía usted que paciencia y fe son señales de madurez espiritual? But write these 3 things down and then I'm done. Anote estas 3 cosas y terminamos. But it's in his timing. Es en el tiempo de Dios. It's in the Lord's way. He's going to do it the way that the Lord seems best. Es en la forma del Señor. El Señor va a hacer las cosas de la forma que Él parece mejor. And it's in the Lord's power. Y es en el poder del Señor. It's in his timing. Es en su tiempo. It's in his way. Es en su camino o de su forma. And it's in his power. Y es en su poder. Would you please bow your heads? Por favor, incline sus rostros. I do want to give an invitation before we leave today. Sí quiero dar una invitación antes que terminemos hoy día. And the invitation is this, guys, is that the devil, you can mark this down, the devil will always have enemies in Michmash. That's not changing. Y la verdad lo puede anotar si usted quiere, pero esto no va a cambiar. El enemigo, Satanás, siempre va a tener enemigos en Micmas. But you and I cannot be like Saul and be foolish and get tired of waiting on the Lord. Pero usted y yo no nos podemos convertir en insensatos como Saúl y dejar de esperar en el Señor.
Think about what happened to Saul because Saul got tired of waiting on the Lord. Think about what Saul lost. He lost the kingdom. Y piense en Saúl, en todo lo que él perdió, el hecho que él dejó de esperar en el Señor, él perdió el reino. Think about this. If Saul had waited just a little bit longer, Piensa en esto, que si Saúl hubiese esperado un poquito más, I believe very strongly that if Saul had waited just a little bit longer, his life would have been drastically different. y yo creo esto una forma muy cierto, que si él hubiese esperado un poquito más, la vida de Saúl hubiese sido drásticamente diferente. How different would your life be today if you had the attitude that I'm going to keep waiting on the Lord? ¿Qué diferente sería su vida si usted tuviera la actitud que yo voy a seguir esperando en el Señor? And I'm not going to be a fearful follower. I'm not following Saul. I'm not following a man. I'm following Jesus Christ. I don't have to be a fearful follower. Y no tengo que ser un seguidor temeroso porque no estoy siguiendo a Saúl, no estoy siguiendo a un hombre, estoy siguiendo a Jesús. But here's what you got to do. Pero esto es lo que tiene que hacer. You have to remember it's in his timing, in his way, and in his power. Pero tienen que recordar esto, que todas las cosas suceden en el tiempo del Señor, de su forma y en su poder. Church, I want to give you just an invitation here to make something in your home, your altar, a chair, or just get on your knees and just say, Lord, help me not to be foolish and to stop waiting on you. Y bueno, la iglesia le voy a pedir que ahí donde usted está pueda hacer un altar o ponerse de rodillas y diga, Señor, ayúdeme a no ser insensato y dejar de esperar en usted. Lord, help me not to be a fearful follower. Lord, thank you that I'm not following Saul. I don't have to hide in the rocks and the caves and the pits. I can confidently follow my Savior, Jesus Christ. Y Señor, diga usted, Señor, ayúdame a no ser un seguidor temeroso, a no tener que esconderme en las piedras, en los peñascos, las cuevas. Ayúdame a caminar confiadamente de ti. Over the next couple of minutes, would you do business with God this morning, please? En los próximos minutos le pido que por favor pueda ponerse a cuentas con Dios, por favor. And amen. Would you look here? Amén. ¿Pueden mirar hacia acá? Well, church, thank you so much for joining us today in our Zoom service. I pray that God's word was a help and a challenge to you today. Iglesia, muchas gracias por compartir en nuestro servicio de Zoom. Esperamos que la palabra de Dios ha sido una ayuda y un reto por usted. And I want to again encourage everyone to not be foolish like Saul and to get tired of waiting on the Lord. You continue to wait on the Lord. Y quiero animarles a todos que no sean insensatos como Saúl y que no se vaya a cansar de esperar en el Señor. God knows exactly when to move, when to act. He knows where he's going and he knows how to get us there. Y bueno, Dios sabe cuándo Él debe mover, cuándo debe actuar, y Él sabe a dónde se está yendo, y Él sabe cómo hacernos nosotros llegar ahí. Well, amen. I praise the Lord for you. Thank you again for joining us. And please come back again this evening as we begin the study on the book of Jude. Bueno, alabado sea el Señor por usted. Les animo que por favor regresen esta tarde mientras vamos a estar estudiando el libro de Judas. And I'm going to be making an announcement about our service next week. We're still planning on having a Zoom service next week, but I'll make an announcement this week about that and make sure that everyone understands. But we will be Zooming our service next Sunday as well. Bueno, voy a hacer un anuncio esta semana acerca de nuestros servicios, pero que queda claro que vamos a continuar haciendo el servicio de Zoom la próxima semana también. Amen. Appreciate you.